Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de las etapas de la independencia de México. La Revolución de Independencia de México fue un producto de un largo y complejo proceso histórico, cuyos antecedentes inmediatos los ubicamos en la segunda mitad del siglo XVIII. La lucha armada se alargó durante 11 años, de 1810 a 1821. En los cuales podemos distinguir 4 fases o etapas. Primera etapa, inicio. Del Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla, el 13 de julio de 1811. En esta etapa destaca la participación de los criollos, el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, y los corregidores don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Miguel Hidalgo le imprimió un carácter social a la guerra a través de los decretos promulgados en la ciudad de Guadalajara en diciembre de 1810 y su periódico. Decretó para la abolición de la esclavitud, los tributos, gabelas y el uso del papel sellado. Decretó para la devolución de las tierras, también ordenó la eliminación del monopolio de la pólvora. Fundó el periódico Despertador Americano, que sirvió como medio de propagación de las ideas independentistas. Al principio, el ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya, Salamanca y Guanajuato. Los miles de seguidores no tenían ninguna preparación militar ni armas de guerra, por lo que cayeron muertos o heridos o desertaron frente al ejército realista comandado por Félix María Callejas. En las diferentes campañas militares del Monte de las Cruces, de Aculco o de Puente de Calderón, el ejército insurgente fue perdiendo hombres y fuerzas y los dirigentes fueron apresados y asesinados. Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Jiménez fueron trasladadas de Chihuahua a Guanajuato y colocadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento. Segunda etapa, organización. De la muerte de Miguel Hidalgo hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón, el 22 de diciembre de 1815. A la muerte de los principales caudillos, la dirección del movimiento quedó a cargo del sacerdote José María Morelos y Pavón, quien, junto a otros caudillos, formó un ejército disciplinado militarmente e imprimió el carácter político al movimiento a partir de la organización de un Congreso Constituyente y la promulgación de la Constitución de Apatzingán, en la que se consignó la soberanía de la nación, la división de poderes, la abolición de las castas y el reparto de la riqueza, entre otras cosas. A pesar de la insistencia de Ignacio López Rayón, que señalaba que la soberanía residía en el rey Fernando VII, el Congreso se reunió con 2 diputados elegidos popularmente y 6 nombrados, entre ellos Ignacio López Rayón. El Congreso de Anáhuac se inauguró el 14 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo. Allí, José María Morelos presentó el discurso Sentimientos de la Nación, en el que plasmó su ideario político. El 6 de noviembre, el Congreso suscribió la Declaración de Independencia redactada por Carlos María de Bustamante, donde se asentaba que la América septentrional rompe y disuelve la independencia del trono español. Los documentos Sentimientos de la Nación y Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingán, tuvieron una clara influencia de la Constitución española de corte liberal, promulgada en Cádiz en 1812. De corte liberal, que limitaba los poderes absolutos del rey y establecía las garantías individuales. La Constitución de Cádiz de 1812 estableció: la soberanía reside en la nación y no en la monarquía. La división de poderes, legislativo, cortes, judicial, tribunales,
ejecutivo, rey, con poderes limitados. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando los privilegios estamentales. Los derechos individuales a la educación, a la libertad y a la propiedad. La libertad de imprenta. La religión católica como única. En esta etapa el ejército insurgente estuvo conformado por hombres leales y valientes como los hermanos Galeana, Pablo, José Juan y Hermenegildo. Los Bravo, Miguel, Víctor, Maximiliano, Leonardo y Nicolás. Además de Vicente Guerrero, José Mariano Herrera y Mariano Matamoros. Dicho ejército obtuvo importantes victorias militares, poniendo en peligro la estabilidad del gobierno novohispano. Campañas de Morelos. La derrota de los insurgentes fue producto de varios motivos. La llegada de refuerzos militares procedentes de España. El restablecimiento del absolutismo en España. El nombramiento de Calleja como virrey de la Nueva España. El sometimiento de Morelos al Congreso. El cansancio y debilitamiento de las tropas insurgentes. Tercera etapa. Resistencia. Del fusilamiento de José María Morelos y Pavón hasta inicios de 1821. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron generando guerrillas aisladas que no representaron peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815, y se inició una política de reconquista de las colonias americanas. Al mismo tiempo, Juan Ruiz de Apodaca, nuevo virrey en 1816, implementó una doble política. Por un lado, declaró la amnistía o indulto para los insurgentes que quisieran dejar la guerra. Por otro lado, inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha revolucionaria no se acabó. En algunas partes del territorio se mantuvieron brotes guerrilleros, principalmente las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. Cuarta etapa. Consumación. Desde la promulgación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Hacia 1820, después de 10 años de guerra, la Nueva España se encontraba en crisis económica y la población estaba cansada. Mientras tanto, en España, los liberales lograban el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz, obligando al rey Fernando VII a jurarla, con lo cual el gobierno recayó en la junta que convocó a las Cortes, incluyendo a los representantes de las colonias americanas. En 1820, la Junta proclamó una serie de decretos en contra del poder de la Iglesia. La supresión del fuero eclesiástico, la reducción de los diezmos, la abolición de las órdenes monásticas, la abrogación de la Inquisición. En la Nueva España, el virrey Apodaca y la Real Audiencia fueron obligados a jurar la Constitución Liberal de Cádiz y aplicar las medidas expresadas, situación que afectaba a los intereses y privilegios de los grupos de poder como la Iglesia, los grandes comerciantes, los altos jefes del ejército y los terratenientes. Estas élites conservadoras decidieron acabar con el dominio español para seguir conservando su poder. Para ello, designaron al criollo Agustín de Iturbide como jefe militar para unir sus intereses con los de los principales caudillos insurgentes. La desarticulación de la lucha insurgente después de la muerte de Morelos y el cansancio de los guerrilleros fueron los elementos considerados por Vicente Guerrero para aceptar la unión con Agustín de Iturbide como único camino para lograr la independencia. Guerrero aceptó que Iturbide asumiera el mando de las tropas, unidas bajo el nombre de Ejército Trigarante, portando una bandera con los colores verde, blanco y rojo, que representaban unidad, religión e independencia. Poco a poco el plan fue ganando adeptos
tanto del lado de los criollos como de los españoles. El virrey Juan O'Donojú formalizó la independencia del Imperio Mexicano, como se llamó en ese momento, mediante la firma de los tratados de Córdoba con Iturbide. Los tratados señalaban que se ofrecería la corona a Fernando VII o al que las cortes del imperio designen. Mientras tanto, gobernaría una junta provisional. O'Donojú hizo la entrega formal de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 a las tropas del ejército trigarante al mando de Iturbide. En síntesis, podemos señalar que la independencia de México no se logró con la guerra, sino que fue una consumación negociada entre los representantes de los grupos del poder y los caudillos revolucionarios. Estas fueron las etapas del movimiento de independencia de México. Espero te haya gustado este video. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!